Perfecto. Entonces, bueno, estaba hablando del problemita este. Eh, entonces, tenemos n máquinas, m trabajos a realizar. Yo sé que el costo de realizar el trabajo J en la máquina I es 6J, ¿sí? Esos son todos datos que voy a tener en el problema. Y que el tiempo de realizar ese trabajo, independiente de la máquina que sea, es TJ, ¿sí? Y eso porque las máquinas son todas iguales. Entonces, finalmente, este termina siendo un problema de asignación, ¿sí? En el fondo, ¿a qué máquina le voy a asignar qué trabajo? De manera de minimizar los costos, ¿sí? Por algún motivo, si bien las máquinas son iguales, los costos son distintos, ¿sí? Digamos que por cosas de logística, ¿sí? La ubicación de las máquinas y todas esas cuestiones, ¿sí? Pueden ser esos motivos, pero eso es lo que está pasando en este problema. Ahora, cada máquina, al momento de terminar un trabajo, puede automáticamente empezar a hacer el siguiente, ¿sí? Así que no hay un tiempo de espera, digamos un tiempo de reposo de la máquina ni nada de eso. Ahora, siempre y cuando no supere la limitación técnica, que es que ninguna máquina puede trabajar más de T horas continuamente, ¿sí? Entonces, la primera parte del problema es modelarlo, ¿sí? Entonces se dice que considerando la variable x y j, que va a ser una variable binaria, ¿sí? En el sentido que vale 0 si es que el trabajo, perdón, vale 1 si es que el trabajo jésimo se le asigna a la máquina i, ¿sí? Y vale 0 en el caso contrario. Se les pide modelar el problema de optimización lineal usando esa variable con el objetivo de minimizar justamente los costos de producción, ¿sí? Suponiendo además, sí que este es un supuesto extra, que todos los trabajos asignados a cada máquina deben ser realizados continuamente, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Dentro de las condiciones del problema yo dije que ninguna máquina puede trabajar más de T horas continuamente, ¿sí? Pero eso no significa, por ejemplo, que yo pueda, por ejemplo, si yo me doy cuenta que hay una máquina que tiene un costo muy bajo para todos los trabajos, no puedo hacerla correr, digamos, si la limitación en este caso, que es la parte B, que es de T igual 15, yo no puedo, por ejemplo, hacer el trabajo de 10 horas, de ahí esperar una hora, después hacer el trabajo de 13 horas en la misma máquina, esperar un rato, después hacer el trabajo de una hora y así, ¿sí? Eso no se permite, sino que la máquina tiene que, una vez que empieza a trabajar, tiene que realizar todos los trabajos de manera continua, ¿sí? En el fondo la idea de eso es que al mismo tiempo que yo quiero minimizar los costos de producción, también quiero minimizar el tiempo en que lo hago, ¿sí? Podemos verlo de esa forma. Así que todas las máquinas tienen que trabajar continuamente, ¿sí? Ahora, ojo aquí que, claro, cuando uno habla de un problema de optimización lineal, uno tiende a pensar directamente en buscar un vector C de costos y un vector X sobre el cual, en el fondo, va a ser ese producto punto, ¿sí? Eh, pero acá la variable que yo estoy ocupando es una variable de doble entrada, ¿sí? En el fondo es como una matriz, ¿sí? Eso igual es un problema de optimización lineal, ¿sí? Y más que de tratar de escribirlo como una función lineal como la hemos tratado hasta ahora, traten de verlo con la escritura de una función lineal, ¿sí? O sea, cuando yo trabajo con un c traspuesto por x, en realidad eso es la suma de coeficientes por los elementos de mi variable, ¿sí? Tienen que verlo de esa forma, ¿sí? Y las restricciones tienen que ser restricciones sobre las variables x y j, ¿sí? Y esas variables, o sea, esas restricciones, perdón, vienen dadas por las restricciones del problema. Y la parte B dice, usando los siguientes datos, resuelva computacionalmente el problema que se mencionaba, ¿sí? Donde ahí tengo la matriz de costo, ¿sí? Y en el fondo tengo acá 3 filas, 5 columnas. Eso significa que tengo que realizar 5 trabajos en 3 máquinas distintas, ¿sí? Tengo 3 máquinas, tengo 5 trabajos a realizar y tengo que ver de qué manera asignar los trabajos a las máquinas para obtener el costo más bajo posible, ¿sí? Y sabiendo que los tiempos de realizar cada uno de esos 5 trabajos son los que están ahí, en la matriz dada por T, ¿sí? Y donde yo sé que ninguna máquina puede trabajar más de 15 horas continuamente, ¿sí? Entonces, como les decía, después ustedes van a poder verificar su solución porque este problema se puede resolver súper fácil a mano, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, que el quinto trabajo demora 15 horas en realizarse, ¿sí?
Así que yo sé que a una máquina le voy a tener que asignar ese trabajo y esa máquina no puede realizar ningún otro trabajo más. Y ya trabajó 15 horas de forma continua. ¿Sí? Y como la restricción, como la condición del problema es que todos los trabajos asignados a una máquina tienen que ser realizados de forma continua, si le agrego uno más va a trabajar más de 15 horas continuamente. ¿Sí? De la misma forma, fíjense que, bueno, los otros 4 trabajos, ¿cómo tendría que distribuirlos? A ver, el de 13 horas no lo puedo juntar con ningún otro salvo con el que demora 1 hora. Así que esos dos tienen que ir asignados a la misma máquina. ¿Sí? Y por último, eso me deja con que el trabajo que toma 10 horas tiene que ir junto con el de 5 horas. ¿Sí? Y para que eso pase, hay 6 opciones posibles. Y esas las pueden calcular a mano cuál es el costo de cada uno y van a saber cuál es la solución del problema. Y después tienen que, en realidad, claro, cuando lo hagan computacionalmente, tienen que llegar a esa solución. ¿Sí? Eso se puede calcular a mano, no es tan difícil. ¿Sí? Es por eso el tiempo T, el tiempo T límite, es de 15 horas justamente para que las opciones posibles sean pocas, ¿sí? Porque está como justo en el límite. De hecho, si ese T es más chico que 15, el problema no tiene solución, simplemente. ¿Sí? Como les decía, el día miércoles van a ver un ejemplo de esto en auxiliar. ¿Sí? Eh, la bonificación de esto, eh, como les decía, va a poder aplicarse en la tarea 2 o en el examen. ¿Sí? Y eso va a depender de ustedes dónde lo quieren poner y si es que tienen que rendir el examen o no, ahí eligen ustedes dónde lo ponen. ¿Sí? Y va a ser de 1 punto. ¿Sí? O sea, alguien que hizo correctamente esa parte ya empieza con un 2 en esta tarea. ¿Sí? Automáticamente. ¿Ya? Claro que tiene que estar, va a ser, digamos, para esa parte va a ser, digamos, una nota binaria. ¿Sí? O sea, va a ser bonificación buena o sea, bonificación de 1 punto o bonificación de 0. ¿Sí? Tiene que estar el problema desarrollado correctamente. Si está malo, no hay bonificación. ¿Sí? En realidad lo pensé así porque en realidad el problema en sí no es tan difícil. ¿Sí? Es una cuestión que no debería darle mayores complicaciones para poder resolverla. ¿Sí? Y más encima que le estoy dando algunas pistas, como que en realidad para las asignaciones hay 6 casos posibles. ¿Sí? Y ahí al momento de modelarlo, tienen que ver que en realidad esos 6 casos posibles se van a reflejar en la modelación del problema. ¿Sí? Eh, ¿Alguna duda con esto? Profe, ¿Sí? ¿cuándo están las notas de la tarea 1? ¿Cómo, perdón? ¿Cuándo van a estar las notas de la tarea 1? Pronto, pronto. Yo ya sé que el auxiliar uno de los auxiliares y el ayudante ya están corrigiendo. Yo voy a corregir durante el fin de semana. ¿Sí? Así que mis notas van a estar al menos, que son la pregunta 4 y 5, yo las voy a tener corregidas el domingo. ¿Sí? Espero que ojalá todas las notas estén el domingo para poder publicarle la nota. ¿Sí? Dame un segundo. Ya. Ok. Entonces, vamos a ver las cosas que nos quedan ver ahora. Ah, y sobre la materia del examen. Eh, no, sí, yo creo que sí. Ya está prácticamente ya decidido. ¿Sí? Lo que se va a valorar en el examen. Yo creo que lo más probable es que sea así. Sea una pregunta de problemas de programación lineal, una pregunta de KKT y una pregunta de las cosas que vamos a ver en las 2 semanas que van quedando, ¿sí? Que tienen que ver con problemas de flujo, ¿sí? Que es una especie de aplicación de los casos de problemas de programación lineal. ¿Sí? Esas son las últimas cosas que vamos a ver en el curso. Ok, la clase anterior, lo último que hablé, bueno, estábamos entrando al tema ya de optimización con restricciones.
y les introduje un concepto, ¿sí? Que va a ser súper útil en lo que sigue, que era lo que llamábamos una dirección de descenso, ¿sí? Entonces vamos a tener f, una función de Rn a R, diferenciable. Entonces vamos a decir que un vector d en Rn es dirección de descenso para f en X si el gradiente de f en X en producto punto con D es menor a cero, ¿sí? ¿Qué es este concepto de decir que la derivada es negativa? ¿Sí? Cuando uno trabaja con funciones de R a R y dice derivada menor a cero, lo que estoy diciendo es que si yo avanzo hacia la derecha, la función tiene que decrecer, ¿sí? O sea, en el fondo la dirección que me da la dirección positiva del eje X es una dirección de descenso, ¿sí? Ojo que en R tenemos dos direcciones posibles, hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿sí? Cuando uno habla de la derivada, siempre está mirando la derivada, digamos, hacia la derecha, ¿sí? Entonces, esa dirección es la que es, en esa dirección, en el fondo, a multiplicar por el número 1, me da menor que 0. ¿Sí? Obviamente, si es que la derivada es positiva, entonces la dirección negativa, en el fondo, al multiplicar por menos 1, me da una dirección de descenso. ¿Sí? Que es lógico, si la función va subiendo, tengo derivada positiva, eso significa que si la miro hacia la izquierda, va descendiendo. ¿Sí? Entonces, este concepto lo vamos a juntar con otro, ¿sí? Que tiene que ver con cosas que ya hemos mencionado, ¿sí? Que ya lo he mencionado varias veces, esto de repente que me puedo parar en un punto y en alguna dirección me puedo mover un poco sin salirme del conjunto, ¿sí? Que tiene que ver con que el conjunto sea de alguna, especie, de alguna forma abierto, va relacionado de cierta forma, ¿sí? Pero es lo que vamos a llamar nosotros el cono de direcciones admisibles de un conjunto. Entonces, vamos a tomar ese subconjunto de Rn no vacío, y X un punto cualquiera de ese. Entonces diremos que D en Rn es una dirección admisible para S en X si existe algún número eta mayor que 0, tal que el punto dado por X más T por D pertenece a S para todo T que esté entre 0 y eta. ¿Sí? O sea, lo que estoy diciendo es que una dirección es admisible si es que para un conjunto S en el punto X, si es que yo me paro en X, perdón, esto es X nomás, si es que yo me paro en X y miro en esa dirección, yo me puedo mover un poquito, ¿sí? Un poquito que sea, ¿sí? Y en realidad cualquier, digamos, o sea, me muevo en esa dirección un poquito. Todos esos puntos que están ahí me quedan dentro del conjunto. Esa es básicamente la idea, ¿sí? Eh, llamamos o denotamos por A de X el cono de direcciones admisibles, el cual viene dado por todas las direcciones admisibles para S en X.
¿sí? Ahora, aquí un tema conceptual simplemente. No sé si ubican el concepto de lo que es un cono en general. Un cono en RN. No sé si alguna vez lo mencioné antes, creo que no lo he mencionado, y, no sé, y dudo que lo hayan visto en cursos anteriores. Finalmente, un cono, en general, en RN, es cualquier conjunto que, eh, que verifica lo siguiente, que si un vector pertenece al conjunto, entonces cualquier ponderación positiva de él también pertenece al conjunto. ¿Sí? Si lo piensan, si yo tomo el concepto de lo que es un cono, como uno conoce lo que son los conos, ¿sí? Busquen un vértice y de ahí como crece con radio, o sea, con un círculo con radio que va aumentando linealmente hacia afuera, ¿sí? Es un conjunto que verifica eso. ¿Sí? Si yo tomo cualquier punto que esté en el conjunto y lo pondero por cualquier cosa positiva, sigo estando adentro. ¿Sí? Ahora, claro, si yo tomo el conjunto de todas las direcciones admisibles, eso también va a ser un cono, ¿sí? Porque si tengo una dirección que es admisible, ¿sí? Tengo una dirección que verifica lo que está acá arriba, ¿sí? Que existe un eta positivo que hace esto, y lo pondero por cualquier cosa positiva, sigue siendo dirección admisible, ¿sí? La única diferencia es que ahora el eta que existe, si, por ejemplo, si el d lo multipliqué por un lambda positivo, el eta que va a existir ahora no va a ser el mismo, va a ser más pequeño. De hecho, va a ser eta partido en lambda. ¿Sí? Pero va a seguir cumpliéndose esta propiedad. ¿Sí? Entonces, y acá arriba no anoté cuando definí lo que eran las direcciones de descenso. Perdón, vamos a denotar de la misma forma como abajo anoté a de x, ¿sí? Vamos a denotar por d de x, igual a todas las direcciones en Rn, tales que este gradiente en producto punto con D es menor que 0. ¿Sí? Voy a reunir en un conjunto también todas las direcciones de descenso. ¿Sí? De la misma forma se puede ver que, claro, si yo tengo que una dirección es de descenso, cualquier ponderación positiva de ella también va a ser una dirección de descenso, así que eso también termina siendo un cono. ¿Sí? Es un cono de direcciones de descenso. ¿Sí? Ahora, ojo, fíjense que en ambos conceptos el punto X es importante. ¿Sí? Porque yo podría tener que para un punto X alguna dirección es de descenso, ¿sí? Pero para un punto Y no lo es, ¿sí? Para un punto Y que sea distinto de X, ¿sí? Y lo mismo pasa con las direcciones admisibles, ¿sí? Todo esto depende de la geometría, digamos, de la función y del conjunto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a ver, no sé, ejemplo. Voy a tomar el conjunto S. Voy a ejemplificarlo con el caso de las direcciones admisibles primero. Voy a tomar S, van a ser todos los puntos X, Y en R2, tales que X más Y es, estoy inventando el ejemplo ahora, a ver, X más Y, X cuadrado más Y cuadrado menor o igual a 1, voy a ocupar S. Entonces, ¿esto cómo se ve? Bueno, de partida lo que tengo es simplemente una circunferencia acá en el plano, bueno, un círculo, sí, de hecho todo el interior también incluido, ¿sí? ¿Y cuáles van a ser mis direcciones admisibles acá? Resulta que mis direcciones admisibles, por ejemplo, si yo estoy en un punto que está adentro, ¿sí? Resulta que como estoy adentro del círculo, en todas las direcciones, yo me puedo, esto lo voy a llamar U. Ese va a ser el punto donde estoy parado, ¿sí? Cuando yo estoy adentro de ese círculo, en todas las direcciones, independiente de la que yo elija, voy a poder moverme aunque sea un poquito, ¿sí? Resulta que, claro, por ejemplo, si me muevo desde este punto U hacia acá, voy a poder avanzar bastante, ¿sí? El eta va a ser grande, ¿sí?
Si voy hacia el otro lado, el eta va a ser más pequeño, pero eso no importa, porque yo no estoy pidiendo que el mismo eta sirva para todos los puntos. Yo estoy pidiendo que para cada dirección exista un eta, ¿sí? Así que pueden ser distintos, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, para U, voy a tener que el conjunto de direcciones admisibles es en realidad todo R2, ¿sí? Pongamos en otro caso, voy a tomar este punto de acá abajo, ¿sí? Que va a ser el punto, lo voy a llamar B. Bueno, ¿ahí qué pasa? Claramente, yo no me puedo mover desde aquí hacia abajo, ¿sí? Si estoy ahí en la orilla del círculo, si me muevo hacia abajo, aunque sea un poquito, me va a salir del conjunto, ¿sí? Hacia arriba puedo, ¿sí? Si me muevo horizontalmente, también me salgo, ¿sí? Pero si tengo una pequeña pendiente, voy a quedar dentro del círculo, ¿sí? Como que en el fondo voy a estar definiendo, digamos, una especie de secante con el círculo, ¿sí? Entonces, en realidad, el cono de direcciones admisibles, en este caso, son todos los vectores, voy a llamarlo D1, D2, ¿sí? Porque tienen dos coordenadas en R2, que verifican que, bueno, la coordenada, a ver, ¿qué es lo que estoy diciendo? No puede apuntar hacia abajo y no puede apuntar directamente hacia los lados tampoco, ¿sí? Sino que tiene que ser como todo R2, digamos, el plano superior de R2, ¿sí? Entonces, lo que necesito es que D2 sea estrictamente mayor que 0, ¿sí? Cualquiera de esos puntos va a ser una dirección admisible. Y tengo otra que no cae en esa categoría, que es la dirección nula, ¿sí? Fíjense que el vector nulo siempre va a ser una dirección admisible, ¿sí? Es una dirección bastante inútil, ¿sí? Porque estoy diciendo que no me muevo nada, pero es una dirección según la definición, ¿sí? Y esa, bueno, eso también pasa porque, viéndolo de otra forma, los conos siempre contienen al cero, ¿sí? Esas cosas, eso de ahí lo pueden verificar, ¿sí? Bueno, y en general, si yo me paro en cualquier otro punto, en cualquier punto que esté adentro, mis direcciones admisibles van a ser todos los vectores de R2, y si estoy en algún punto en la orilla, en el fondo tengo que ver todos aquellos que, en el fondo tengo que tomar la recta tangente y quedarme con todos aquellos que están, todos esos vectores que están, digamos, desde esa tangente hacia acá, ¿sí? Mirando desde la tangente hacia el lado donde está el círculo, ¿sí? Y con eso nos queda el conjunto de direcciones admisibles. Ahora, algo importante que pasa acá es que en este caso, por ejemplo, este conjunto S está definido mediante una función, ¿sí? Y voy a ponerlo acá. En general, si S es un conjunto de puntos en Rn, tales que g de x es menor o igual a 0, con, con g diferenciable, entonces vamos a tener que si el gradiente de g en x puesto por d es menor que 0, entonces d es dirección admisible, ¿sí? Y eso tiene que ver porque, bueno, si el gradiente de g en ese punto multiplicado por la dirección es menor que 0, significa que estoy en una dirección de descenso de la función de esta, ¿sí? Entonces, bueno, perdón, era eso y g de x igual 0, eso sí, ¿sí? ¿Sí? Si tengo esas dos cosas, entonces la dirección es admisible. ¿Por qué?
Porque bueno, si estoy justo en el borde, digamos, cuando esto se tiene con igualdad, y estoy mirando una dirección donde el gradiente es negativo, significa que en esa dirección la función disminuye. O sea, pasa de ser igual a 0 a menor a 0. Entonces, sigo estando dentro del conjunto. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en el caso en que g de x es estrictamente menor que 0? Ahí un poco más, bueno, va relacionado de la misma forma, pero como g es diferenciable, entonces yo sé también que es continua. ¿Sí? Y si una función es continua y estoy en un punto donde la función es negativa, yo puedo encontrar una vecindad, puedo encontrar una bolita que está completamente contenida en el conjunto donde la función sigue siendo negativa. ¿Sí? Entonces, en ese caso, voy a tener que el cono de direcciones admisibles es todo el espacio. ¿Sí? Entonces, si g de x es menor a 0, entonces, por continuidad, vamos a tener que las direcciones admisibles son todas. ¿Sí? Bueno, y acá aproveché de introducir un poco algo que vamos a ocupar después, ¿sí? Porque vamos a trabajar justamente con conjuntos que están definidos mediante desigualdades con funciones diferenciables. ¿Sí? En eso descansa, digamos, el teorema de Kakate. ¿Sí? Ahora, ejemplo para direcciones de descenso. Eh, Voy a tomar la función f de x, y igual a y menos x cuadrado. Sí, y menos x cuadrado. Entonces, con esto yo sé inmediatamente que el gradiente de f, en un punto cualquiera, viene dado por 2x, perdón, menos 2x y 1. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se ve esta función? Voy a graficar los conjuntos de nivel de esta función para poder analizarla. ¿Sí? Entonces, si yo digo f de x, y igual a alfa, eso quiere decir que x cuadrado más perdón, y menos x cuadrado igual a alfa, y eso quiere decir que x cuadrado es igual a y menos alfa. ¿Sí? Entonces, cada vez que se cumpla esta ecuación, lo que va a pasar es que la función vale lo mismo. ¿Sí? La función siempre va a valer alfa para los puntos x e y que satisfagan esto de acá. ¿Sí? Ahora, ¿esto qué es? Esto es finalmente una parábola que está con vértice en el punto alfa. ¿Sí? En el fondo es algo de este estilo. ¿Sí? Esto, digamos, esto es para alfa igual a 1. Después voy a tener esto así, acá, para alfa igual a 1/2, y así. Lo puedo hacer para todas. ¿Sí? Esta es una otra forma de graficar, en el fondo graficando las curvas de nivel de la función. ¿Sí? Lo hago así. Esto va a ser para alfa igual menos 1, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa acá? Resulta que si yo me paro en un punto cualquiera, ¿sí? Supongamos que me paro en este punto de acá de la, digamos, del gráfico de la figura, ¿sí? Que es cuando estoy en un punto en el plano que satisface que y menos x cuadrado igual a alfa, ¿sí? Y acá esto me está diciendo que el gradiente de esto va menos 2x, ¿sí? O sea, en la dirección horizontal, como estoy en un punto con x negativo, apunta hacia la derecha, y en la dirección de y apunta hacia arriba, ¿sí? Y en realidad va a ser un vector que va a ser así. De hecho, va a ser como ahí perpendicular a la curva, ¿sí? Eso es simplemente por las propiedades del gradiente. Siempre va a pasar eso, ¿sí? Entonces, fíjense que
lo que hace, de hecho, ese gradiente es indicarme la dirección en la que crece más rápido la función, ¿sí? Entonces, claro, fíjense que a medida que voy aumentando el valor de alfa, estas curvas de nivel van quedando cada vez más arriba, ¿sí? Y de hecho, si me paro acá y me muevo en esa dirección, la función va a aumentar, ¿sí? Entonces, si hacia allá está aumentando, hacia el lado contrario tiene que disminuir, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, si tomo cualquier d que esto sea menor a 0, lo que estoy diciendo es que el vector d tiene que formar un ángulo que tiene que ser de más de 90 grados con el gradiente, ¿sí? Entonces, de hecho, eso lo que me da en un punto acá es todos los vectores que son perpendiculares a ese. Sí, o sea, no perpendiculares. Saco los perpendiculares y me quedo con todos los que están de aquí hacia allá, ¿sí? Y ese va a ser mi cono de direcciones de descenso, ¿sí? Si yo me muevo en cualquier dirección que esté hacia allá, ¿sí? Cualquier vector que esté orientado de esa forma, va a ser una dirección de descenso para la función, ¿sí? Ok, ¿se entienden estos conceptos? Sí, son cosas bien geométricas, de hecho, no son cuestiones muy profundas tampoco. ¿Alguna duda? Todo claro, Ujú. todo Yo bien. entendí eso, profe, pero ¿Cómo? y yo entendí lo que estaba haciendo como para demostrar las direcciones de descenso, Ujú. pero no entiendo por qué la dibujó en un plano y como el coeficiente del x cuadrado negativo igual queda para arriba, no para abajo. No sé si me explico. Ah, claro, es que finalmente cuando yo trabajo con curvas de nivel, esto en general, cuando se trabaja con curvas de nivel de una función, ¿sí? Como en este caso, el gradiente siempre indica la dirección de máximo crecimiento de la función, ¿sí? Y yo estoy analizando lo contrario, estoy analizando todas las direcciones de decrecimiento. Entonces tienen que ser como completamente contrarias, ¿sí? ¿Se cacha? Sí, sí. ¿Sí? Sí, es que en realidad eso es una propiedad del gradiente, o sea, el gradiente siempre me va a indicar la dirección en la cual la función más crece, ¿sí? Eso sale de la definición del gradiente, ¿sí? Entonces aquí lo que estoy haciendo es ocupar eso, pero después para ver las direcciones de decrecimiento, en realidad lo que tengo que hacer son todas las que forman un ángulo de más de 90 grados, de hecho entre 90 y 100, y 270 grados, ¿sí? Que son justamente lo que pasa simplemente al tomar en esa curva de nivel, tomar la tangente y mirar, en el fondo después desplazo esa tangente al cero, ¿sí? Al origen, y me quedo con todos los vectores que están de ahí hacia el otro lado, ¿sí? Que son todos los que están formando justamente esos ángulos que son ángulos obtusos, ¿sí? Ahora, eh, no se me ocurre una forma de poder graficar mejor un ejemplo de esto, ¿sí? En realidad, es que claro, es esta propiedad del gradiente que indica la dirección de mayor crecimiento y de ahí sale, ¿sí? No tiene mayor ciencia en realidad. Y ver un ejemplo ya para una función de R2 a R ya se complica porque tendría que, digamos, hacer un gráfico en 3 dimensiones y ya se complica un poco, ¿sí? Em, no sé, pensando como... No se me ocurre otra forma de graficarlo mejor en realidad. ¿Y para qué estamos estudiando esto? Para saber Porque más esto o menos a qué lleva, queremos llegar. es que esto lleva bueno, de hecho viene el siguiente resultado, que en el fondo estoy hablando estoy definiendo cuándo yo, parándome en un punto en un conjunto, me puedo mover en una dirección sin salirme, y estoy estudiando también cuando estoy en un punto en una función, cuándo yo puedo mirar una dirección en la cual la función decrece, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si es que estoy en un punto tal que hay una dirección que es de descenso para la función y que además es admisible, entonces no estoy en el mínimo, ¿sí? Porque la función puede seguir decreciendo, ¿sí?
Entonces eso Sí, perfecto. nos va a llevar Interesante. justamente nos va a llevar justamente al teorema siguiente, que nos habla de una condición necesaria que se tiene para cuando estamos en un mínimo local de un problema. ¿Sí? Sí, de ahí sale, y de hecho después de esta aplicación, o sea, perdón, la aplicación que tiene esto después justamente en la demostración del teorema de KKT. ¿Sí? Entonces, quizá enunciando este teorema y viendo la demostración queda un poco más claro. Entonces, voy a tomar una función como antes, ¿sí? De Rn a R, diferenciable. Y además, bueno, en un punto X barra en S. Entonces vamos a tener lo siguiente: si X barra es un mínimo local, sí, yo ojo, acá estoy hablando solamente de mínimo local, de la función f sobre el conjunto S, entonces el conjunto de direcciones admisibles intersectado con el conjunto de direcciones, perdón, de direcciones de descenso, sí, conjunto de direcciones admisibles intersectado con el conjunto de direcciones de descenso, es vacío, ¿sí? Cuando no haya confusión con el punto donde estoy trabajando, voy a anotar A y D simplemente, ¿sí? No voy a ponerle A de X o D de X, ¿sí? Entonces acá, como estoy hablando del punto X barra, se subentiende que en ese punto, ¿sí? Entonces, este es el primer resultado, que nos dice que si estoy en un mínimo local, ¿sí? Ni siquiera global, sino que local solamente, entonces no puede existir ninguna dirección que sea admisible y de descenso para la función al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, la demostración de esto es la siguiente. Supongamos que no. Supongamos que existe un vector D que es al mismo tiempo una dirección admisible y de descenso, ¿sí? De esta forma, vamos a tener lo siguiente. Por una parte, vamos a tener que existe un eta mayor que 0, tal que X barra más T por D pertenece a S para todo T que esté entre 0 y eta, ¿sí? Eso es simplemente por ser dirección admisible, ¿sí? Así que me puedo mover en esa dirección un poquito que sea. Y por otra parte, vamos a tener que el gradiente de la función f en X barra, pues por D es menor que 0, ¿sí? ¿Pero esto qué significa? Recuerden que cuando yo tomo el gradiente en producto punto con un vector, en realidad lo que estoy haciendo es calcular la derivada direccional, ¿sí? Entonces, esto lo que significa en realidad es que el límite, cuando t tiende a 0 por la derecha, ¿sí? Solamente por términos positivos, de f de x barra más t por d menos f de x barra dividido por t, esto de acá es menor que 0, ¿sí? Y para que esto sea menor que 0, necesariamente se tiene que cumplir que el numerador de esa fracción tiene que ser menor a 0 para todo t suficientemente pequeño, ¿sí? Porque si no, esto no podría converger, ¿sí? Si es que, si es que se pega saltos, digamos, a los números positivos, ¿sí? Entonces, esto implica que existe un épsilon positivo, tal que f de x barra más t por d menos f de x barra es menor que 0 para todo t que esté entre 0 y épsilon, ¿sí? Eso es por definición del límite simplemente, ¿sí? Y el t está entre 0 y épsilon porque acá en el límite yo tomaba t positivo, ¿sí? Perdón, esto es t abierto, 0 épsilon, ¿sí? ¿Pero esto qué significa? Así, para
que perteneciendo al conjunto 0 abierto y que sea menor que el mínimo entre eta y epsilon, si tomo cualquier t que sea estrictamente positivo, ¿sí? Así que si es estrictamente positivo, en principio cumple, bueno, que es mayor que 0 acá y es mayor o igual a 0 acá, así que no hay problema. Y que sea menor que el mínimo entre eta y epsilon. Si es menor que el mínimo de los dos, entonces es más chico que los dos, así que cumple que pertenece a este primer conjunto y a este segundo conjunto de acá. Así que cumple las dos propiedades al mismo tiempo, ese t. ¿Sí? Entonces, para cualquier t que esté ahí, voy a tener que x más t por d pertenece a S, y f de x barra más t por d es menor que f de x barra. ¿Sí? Es decir, x barra no es mínimo local. ¿Sí? Porque estoy diciendo que por muy chico que sea el t, ¿sí? Por muy cerca que esté mirando el punto x, voy a encontrar siempre un punto dentro del conjunto, ¿sí? Que es el x barra más t por d, ¿sí? Donde t lo puedo hacer tan chico como yo quiera. Siempre voy a encontrar ese punto que está en el conjunto S donde la función toma un valor más pequeño, ¿sí? O sea, el que yo dije que era mínimo local, no era mínimo local, ¿sí? Lo que es una contradicción. Por lo tanto, el único supuesto que hicimos acá fue que existía un vector que era dirección admisible y dirección de descenso simultáneamente. Entonces, mi conclusión es que esa intersección es básica. ¿Sí? Entonces, finalmente, toda esta aplicación, digamos, de las direcciones admisibles, direcciones de descenso, está apuntando a esto. Esto nos está hablando de una condición de optimalidad para los problemas, ¿sí? O sea, cada vez que estoy en un mínimo local, tiene que cumplirse, ¿sí? Y esto nos va a ir armando el camino justamente para el teorema de KKT. Nos faltan un par de definiciones más y con eso vamos a poder enunciar. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a continuar a ver, son las 11:07. Vamos a hacer la pausa un poquito más corta. Vamos a seguir a las 11:15, ¿ya? Sí, para poder alcanzar a cerrar el tema de KKT hoy día, ¿ya? Ok. Em, perfecto, entonces tenemos este primer resultado que nos dice qué es lo que pasa, digamos, con estas direcciones admisibles y direcciones de descenso cuando estoy parado ya en un mínimo local de la función, ¿sí? Esto nos va a llevar de a poco a poder dar el teorema de KKT, porque en realidad esto nos está diciendo que independiente de cualquier otro método que yo pueda tener, en general, esto siempre va a ser cierto, ¿sí? Bueno, es cierto para un problema de minimización. Si yo lo quisiera hacer para un problema de maximización, puedo hacer algo similar. En vez de hablar de las direcciones de descenso, tendría que hablar de las direcciones de crecimiento, y la idea sería exactamente la misma. Pero, ¿para qué complicarnos las cosas si sabemos que en realidad cualquier problema de minimización, poniendo un menos adentro y afuera, puedo cambiarlo, perdón, cualquier problema de maximización poniendo un menos adentro y afuera, lo puedo cambiar a un problema de minimización. Entonces, eh, vamos a centrarnos en este caso, ¿sí? Entonces, en general, buscamos resolver problemas del estilo P, que va a ser minimizar una función f de x, sujeto a que g sub i de x es menor o igual a 0 para i entre 1 y n. Entre 1 y... no sé si voy a ocupar el índice n acá, a ver, denme un segundo, voy a ocupar n.
¿sí? Porque n lo tengo para el espacio, ¿sí? Donde las funciones f y g sub i son todas funciones que van de Rn a R diferenciables, ¿sí? Nos vamos a centrar en este caso, ¿sí? Que las funciones sean diferenciables. Cuando no son diferenciables, eso ya es un tema completamente distinto, ¿sí? Eso ya entra en la teoría más general de la optimización no lineal. Nosotros con las herramientas que tenemos en este momento, lo más ambicioso que podemos hacer es llegar a este caso, ¿sí? Donde la función f es una función que es diferenciable y que el conjunto de restricciones está definido mediante desigualdades, ¿sí? O de hecho, vamos a anotar inmediatamente, eh, voy a escribir el caso más general inmediatamente. HJ de X igual 0 para J entre 1 y R, ¿sí? Voy a poner otro índice ahí. HJ son todas funciones de Rn a R, diferenciables, ¿sí? Entonces, como decía, el caso, lo más ambicioso que podemos hacer ahora es tratar de resolver problemas de este estilo, donde todas las funciones que están involucradas ahí son diferenciables y el conjunto de restricciones está dado por un conjunto de desigualdades de funciones diferenciables y por un conjunto de igualdades, ¿sí? Ahora, recuerden que cuando nosotros trabajábamos los problemas de optimización lineal, ¿sí? Lo último que vimos cuando hablábamos del teorema de holgura complementaria, eso de ahí decía algo importante, decía que las restricciones de desigualdad tenían que cumplir una propiedad. O bien se cumplían con igualdad, o se tenía que cumplir que la variable de holgura asociada al otro problema, al dual, la variable de holgura asociada a esa restricción tenía que ser cero, ¿sí? En el fondo que era que estas multiplicaciones fueran cero, ¿sí? Entonces había una distinción ahí de cuando una cierta restricción se cumplía con igualdad y cuando no, ¿sí? En ese sentido, eh, vamos a dar una nueva definición, vamos a decir que eh, para X barra en Rn, decimos que una restricción, o decimos que la restricción G sub i es activa si G sub i de X barra es cero, ¿sí? O sea, yo voy a decir que una restricción es activa si es que aparece con igualdad, ¿sí? En ese punto, ¿sí? En términos sencillos, por ejemplo, en este caso acá, ¿sí? Donde tenía esto escrito mediante una desigualdad, esto es una función menor o igual a 0, ¿sí? Donde la función es x cuadrado más y cuadrado menos 1, ¿sí? Y esa función es menor o igual a 0. Entonces, en cualquier punto de adentro del círculo, en cualquier punto interior del círculo, esta desigualdad siempre se cumple estrictamente, así que la restricción no es activa, ¿sí? Pero en cualquier punto del borde, la restricción pasa a ser activa, ¿sí? En el fondo, las restricciones activas me están indicando que estoy de cierta manera en el borde del conjunto, ¿sí? Y es ahí donde tengo que tener cuidado, porque cada vez que estoy adentro, todas mis direcciones son admisibles, ¿sí? Pero si estoy en el borde, es donde van a haber direcciones que no son admisibles, porque si me muevo en esa dirección me voy a salir del conjunto, ¿sí? Entonces, por eso cobra importancia estudiar en particular o dar la definición, digamos, de lo que son las restricciones activas, porque son las que me están poniendo el límite en el conjunto, ¿sí? Así que con esas tengo que tener cuidado, ¿sí? No me puedo mover en cualquier dirección, porque si me muevo en cualquier dirección, podría simplemente salirme del conjunto, ¿sí? ¿En qué direcciones me puedo mover? Bueno, eh, denotamos por g de x barra igual a todas las direcciones
en Rn, tales que el gradiente de G sub i traspuesto por D es menor que 0 para todo i en i, donde i es el conjunto de índices dado por, estos son los i entre 1 y m, tales que G sub i de x barra igual a 0, ¿sí? O sea, lo que yo estoy haciendo acá, estoy tomando este conjunto, este G cuática de x, ¿sí? Son todas las direcciones en las cuales las restricciones activas, ¿sí?, tienen a D como dirección de descenso, ¿sí? O sea, estoy pensando en todas las direcciones que hacen que las funciones G sub i, que valen 0 en ese punto, descienden, o sea, se hacen menores que 0, ¿sí? Así me aseguro que no me voy a salir del conjunto, ¿sí? Me estoy asegurando bien, bien fuertemente, ¿sí? Porque estoy diciendo que todas ellas disminuyen, todas esas restricciones disminuyen, ¿sí? O sea, pasan todas de ser igual a 0, pasan a ser menores a 0, ¿sí? Podría ser yo un poco más permisivo, por ejemplo, dejar que algunas sigan siendo 0 y otras no, pero con esto casi que estoy matando una mosca con un cañón, ¿sí? Me estoy asegurando que son direcciones tales que todas las restricciones de igualdad se transforman en desigualdad estricta, ¿sí? Entonces, lo que se cumple en este caso es una consecuencia de lo anterior. Vamos a tener que, si x barra es, si x barra verifica que G sub i de x barra es menor o igual a 0, ¿sí?, para todos los puntos. Perdón, para todas las restricciones, ¿sí? Todas las restricciones son de menor o igual, ¿sí? No estoy pensando ahora en las restricciones de igualdad, estoy solamente pensando en esto, ¿sí? Si x verifica esto, entonces se tiene que si x es mínimo local, entonces se cumple que g de x barra, o lo voy a poner como g nomás, ¿sí?, intersectado con d, es vacío. Esto es muy, muy similar a lo anterior, ¿sí? Pero ahora, lo que yo antes simplemente hablaba de las direcciones admisibles del conjunto, ahora estoy hablando de las direcciones admisibles para mediante este nuevo concepto, ¿sí? Ahora que yo sé que mi conjunto S está definido mediante desigualdades, puedo hablar de las direcciones admisibles de esta manera, ¿sí? Entonces, la demostración de esto no la voy a hacer, pero en realidad se basa en probar que si una dirección hace que estos gradientes, pero en producto con D, sean menor que 0 para todas las restricciones activas, entonces necesariamente estoy en una dirección admisible del conjunto, ¿sí? Con eso se demuestra, en el fondo se ocupa el teorema anterior, ¿sí? Esto lo que me está diciendo es que ya no tengo que mirar todas esas restricciones de desigualdad, a mí solamente me está importando lo que pasa con aquellas restricciones que son activas, ¿sí? Fíjense que acá estoy viendo las direcciones que hacen que estos gradientes sean menor que 0 para las restricciones que se cumplen con igualdad. Las demás me dan lo mismo. ¿Por qué? Por lo que les decía, si la restricción se cumple con un menor estricto, en cualquier dirección que yo me mueva, eh, de hecho, existe una bolita alrededor del punto donde la función va a seguir siendo negativa, ¿sí? Eso es por continuidad de las funciones, ¿sí? Entonces, en realidad, bueno, si encuentro una dirección que cumple esto de acá, para todas, entonces también lo va a cumplir para todas las demás que se cumplían con menor estricto, ¿sí? O quizá va a ser necesario achicar un poco el conjunto, pero eso no es mayor problema, ¿sí?
Entonces, eso me lleva a que en realidad todas estas direcciones son admisibles, y de ahí sale el teorema. ¿Sí? Si quieren ver la demostración, está en el apunte. Es una cuestión técnica, es muy parecido a lo que mencioné acá arriba en un momento. Esto de acá, ¿sí? Entonces, que si una dirección de este estilo es menor que cero, ese producto, y la dirección vale, y la restricción vale cero, entonces la dirección es admisible, ¿sí? Y que si la restricción es negativa, entonces por continuidad, ahí las direcciones son todo RN, ¿sí? Así que de ahí sale esta demostración, ¿sí? Entonces, acá en el apunte, el teorema está enunciado primero solamente con desigualdades y después con igualdades y desigualdades. Yo voy a dar la versión general directamente, ¿sí? Con igualdades y desigualdades, porque hacer primero el con desigualdades, la idea de eso es dar la demostración. Y yo la demostración, lo que voy a hacer en realidad, les voy a dar una noción geométrica en vez de la demostración del teorema, ¿sí? Que la voy a hacer en el caso en que son solo desigualdades, pero les voy a dejar enunciado el teorema completo de primera, así no perdemos tiempo. Entonces, y aquí hay que tener mucho ojo con la hipótesis, ¿sí? Sobre todo en la aplicación del teorema. Este es el teorema de Karuch-Tucker, que dice lo siguiente. Entonces, sean f, g sub i y h sub j funciones de Rn a valores en R, ¿sí? Donde i se mueve entre 1 y m, j se mueve entre 1 y... ¿Qué letra le había puesto delante? R. Diferenciables. Entonces, si x barra en, en Rn es mínimo local de p igual al mínimo de f de x sujeto a g sub i de x menor o igual a 0, h sub j de x igual 0, y esto para i entre 1 y m, j entre 1 y n, ¿sí? Ojo, estoy diciendo mínimo local, ¿sí? No estoy diciendo que sea el óptimo del problema, estoy diciendo un mínimo local, ¿sí? Entonces, si encuentro un mínimo local de f, digamos, en el conjunto que me dan estas restricciones, ¿sí? Entonces, estoy diciendo, si x barra es mínimo local de ese problema, y además el conjunto dado por los siguientes vectores, va a ser el gradiente de g sub i en x barra y los gradientes de hj en x barra, donde el i lo voy a tomar sobre las restricciones activas, y j entre 1 y n, entre 1 y r, perdón, es linealmente independiente, se verifica que existen mu1 hasta mu-m mayores o iguales que 0, lambda 1 hasta lambda r en R, tales que se cumple lo siguiente. De un sistema de ecuaciones que sale acá abajo. Primero, el gradiente de f en x barra más la suma desde i igual 1 hasta m de mu sub i por el gradiente de g sub i en x barra
más la suma de j igual 1 hasta r de lambda sub j por gradiente de h sub j en x barra. Todo eso de ahí es 0. Eso por una parte. También se tiene que cumplir que mu sub i por g mu sub i por g sub i en x barra tiene que ser 0. Y eso, ¿sí? Esto es un sistema que entrega muchas ecuaciones, ¿sí? De hecho, esto de acá de partida ya son, perdón, estas son n ecuaciones, ¿sí? Porque estos gradientes son vectores de Rn, ¿sí? Así que estos son n ecuaciones, y estas de acá abajo son m ecuaciones más, ¿sí? Que se tienen que cumplir todas al mismo tiempo, y además, estos valores de acá tienen que ser mayores o iguales que 0, ¿sí? Ahora, fíjense, por ejemplo, que para las restricciones activas, ¿sí? El mu sub i puede ser cualquier número mayor o igual a 0, ¿sí? Pero cuando la restricción no es activa, o sea que el g sub i de x barra es estrictamente menor que 0, entonces necesariamente los mu sub i valen 0, ¿sí? Esto hace las veces del teorema de holgura complementaria, ¿sí? Que era lo que aparecía en el caso de programación lineal. De hecho, el teorema de holgura complementaria puede ser, de cierta forma, ser deducido de esto de acá, ¿sí? Ahora, por otra parte, esta parte de acá arriba, ¿sí? Lo que estoy diciendo es finalmente, estoy tomando la función f, le estoy sumando una combinación lineal positiva de las funciones g sub i, y después le estoy sumando, perdón, una combinación lineal cualquiera de las funciones h, y a eso le estoy tomando el gradiente, ¿sí? Y ese gradiente lo estoy igualando a 0. Esta es la versión más general de poder ocupar esa técnica, de derivar e igualar a 0, ¿sí? Pero para poder hacerlo no lo puedo hacer solo con la función f, sino que le agrego, de cierta forma, una penalización con las restricciones, ¿sí? Porque en el fondo, cuando yo hago esto de tomar f y sumarle una combinación lineal positiva de las funciones g sub i, ¿qué va a pasar? Cada vez que alguna restricción no se cumpla, ¿sí? En el fondo que tendría que tener que g sub i es mayor estricto que 0, entonces lo que voy a estar haciendo acá es aumentar el valor de esta función, ¿sí? Y acá con estos de aquí voy a estar aumentándolos, disminuyéndolos, si es que las funciones HJ no son iguales a 0, ¿sí? Entonces con eso estoy penalizando de cierta forma, pero estoy teniendo en cuenta las restricciones, ¿sí? Y las estoy haciendo ahora, las estoy poniendo acá dentro, ¿sí? Ahora, no voy a alcanzar a ver un ejemplo ahora, de todas formas ya vieron uno en clase auxiliar, ¿sí? El lunes voy a ver un ejemplo de esto, pero quiero finalizar con una noción geométrica, que más o menos para entender por qué, sobre todo esta parte, porque fíjense que el teorema, bueno, me pide diferenciabilidad de las funciones, y después me dice, entonces, si es un mínimo local el X barra, y además este conjunto es linealmente independiente, entonces voy a tener que existen estos valores de acá, ¿sí? Ahí la Profesor, hipótesis, ¿sí? en la segunda igualdad, cuando dice que muy por g sub i tiene Ujú, que ser 0, sí, ¿eso es para todos los índices de i o para para algunos? todos, para todos. Porque si es para todos, ¿no estaría como de más el segundo término en la primera igualdad? No, no, porque una función puede ser 0 en un punto y su gradiente puede ser distinto de 0 en ese punto. ¿Sí? Porque esto es para un X fijo, ¿sí? No es Ujú. para todos los X, es para uno que está fijo, ¿sí? Entonces el mu ahí no puede ser 0. Eh, es que podrían ser todos los muy iguales a 0, ¿sí? Y eso tendría que pasar, por ejemplo, si es que todas las desigualdades G sub i se cumplen con un menor estricto a 0, ¿sí? Por ejemplo, Ya, si estoy en un X barra donde todas las G sub i son menor estricta que 0, ahí necesariamente todos los mu son 0, ¿sí? Y justamente eso es lo que uno hace con el teorema de KKT, empezar a ver todos esos casos posibles, ¿sí? Y eventualmente llegar a un punto que es mi candidato a mínimo. Ahí voy a explicar eso también. ¿Sí? Entonces, esto es para todos.
A ver, primero, una noción geométrica de esto. ¿Sí? Voy a pensar que tengo un problema en R2. ¿Sí? Voy a tener acá una de mis funciones. Aquí voy a tener la otra. ¿Sí? Esto va a ser, esta curva que estoy anotando acá va a ser G sub 1 de X igual a 0. ¿Sí? Y cuando es menor o igual, voy a estar tomando toda esta parte de acá. ¿Sí? Eso es por la estructura que va a tener la función. Esta otra de acá va a ser G sub 2 de X, también igual a 0, y el menor igual está dado por esta región de acá. ¿Sí? Así que mi región factible queda dada por esta parte de acá. ¿Sí? ¿Ya? Este es el contexto en el que estamos. ¿Sí? Entonces, yo voy a suponer que el óptimo de mi función se alcanza en este punto. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Significa que, bueno, si la función, para que la función crezca, perdón, si me muevo en cualquier dirección que sea admisible, ¿sí? Si me muevo hacia cualquier punto que esté dentro del conjunto, ¿sí? La función tiene que crecer. ¿Sí? Entonces, claro, ¿qué voy a tener yo acá? Voy a tener un par de, digamos, un par de tangentes acá. La voy a dibujar ahí. Esa una tangente, ¿sí? Que es la tangente de la línea roja. Y esta va a ser la tangente de la línea azul. ¿Sí? Entonces, cualquier dirección que esté en el fondo desde ahí hacia acá adentro, ¿sí? Cualquier dirección que esté apuntando aquí va a ser una dirección admisible. ¿Sí? Perdón, acá arriba, aquí marqué una cuestión súper mal. Un segundo. Ahí sí. Ahí sí. Eso sí. ¿Sí? Esa es la región factible. ¿Ya? Entonces, me paro en ese punto, tengo esas tangentes, que son las tangentes a las curvas de nivel, a las tangentes a la curva de nivel G sub I de X igual 0, ¿sí? Y G sub I de X igual 0 para las dos, ¿sí? Entonces, en el fondo, las direcciones admisibles de este conjunto son todas aquellas que quedan como de esas dos líneas que se intersectan ahí hacia la izquierda, ¿sí? Todas esas direcciones son admisibles, ¿sí? Si me muevo en cualquiera de esas direcciones, entro al conjunto y no me estoy saliendo, ¿sí? En cualquier otra dirección me salgo, ¿sí? Ahora, como yo sé que estoy en un mínimo local, ¿sí? Estoy asumiendo que en ese punto estoy en el mínimo local, eso significa que la función f en cualquiera de esas direcciones, su gradiente no puede ser negativo, tiene que ser mayor o igual a 0, ¿sí? Multiplicado por cada una de esas direcciones. ¿Sí? Entonces, si yo miro el gradiente de esa función f, necesariamente me va a tener que ser algo como así, por ahí. Esto va a ser menos el gradiente de f en x bar, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo sé que el gradiente tiene que estar apuntando hacia adentro, ¿sí? Porque hacia allá la función crece. La dirección de máximo crecimiento tiene que estar hacia adentro del conjunto, ¿sí? Entonces, menos el gradiente tiene que estar hacia afuera. Ahora, ¿cuál es el, perdón, cuál es el gradiente? ¿Cómo se vería en este lugar el gradiente de la función g2? Va a ser este vector que está apuntando hacia allá, el que en el fondo el que me da, bueno, no es exactamente sobre esa línea, ¿sí? Pero es el perpendicular a esta línea que está acá, a esa línea blanca, ¿sí? Y el gradiente de G1 va a ser perpendicular a esta otra línea de acá, ¿sí? Va a ser perpendicular a esta, ¿sí? ¿Por qué? Porque es perpendicular a la curva en ese punto. Fíjense que lo que pasa acá es que eso significa que menos el gradiente de f en x es igual a una combinación lineal de esos dos vectores, pero una combinación lineal positiva, ¿sí? En el fondo voy a estar multiplicando el gradiente de una de las funciones por un número positivo,
y el gradiente de la otra por un número positivo también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por la geometría del problema, ¿sí? La perpendicular en ese punto a una de las curvas apunta en una dirección, para la curva azul apunta en otra, y la función, como yo sé que crece hacia dentro del conjunto, ¿sí? Su dirección de máximo crecimiento está hacia adentro. Entonces, el gradiente negativo tiene que estar apuntando hacia el otro lado. Y eso me deja necesariamente en esta situación, ¿sí? Y esto es justamente lo que me diría el teorema de KKT en este caso, que hay solo desigualdades, ¿sí? Me dice que el gradiente de f en x más un número positivo, o bueno, mayor o igual a 0, por el gradiente de una de las funciones, más un otro número mayor o igual a 0 por el gradiente de la otra función, tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Y en este caso, ahí mis restricciones activas son las dos, ¿sí? Porque estoy justo en el punto de intersección de las dos curvas, ¿sí? Entonces, además se tiene que cumplir, bueno, en realidad me queda solamente que mu1 y mu2 tienen que ser mayor o iguales que 0, ¿sí? La otra igualdad, la que me decía que mu1 por g1 tiene que ser 0 y que mu2 por g2 tiene que ser 0, la tengo asegurada porque estoy justo en la intersección de esas dos curvas. Así que yo sé que las dos funciones valen 0, ¿sí? Y de ahí se tiene esto de acá, ¿sí? Entonces, claro, todo esto tiene que ver con los conceptos de direcciones admisibles, de direcciones de descenso de la función y todo eso, ¿sí? Y de ahí sale esto. Ahora, la hipótesis de independencia lineal es súper importante porque si yo tomo el siguiente ejemplo, voy a tomar el mínimo de menos x1 sujeto a las siguientes restricciones. Voy a tener que menos 1 menos x1 al cubo más x2 menor o igual a 0 y menos x2 menor o igual a 0. ¿Sí? A ver, ¿qué pasa con este problema? Bueno, estoy diciendo que en el fondo lo que tengo es una función cúbica invertida, así, acá. Esto me quedó súper fea, pero a ver, así. Ya una cúbica, estoy diciendo que esto vale 0 aquí. Esto es cuando x vale 1, ¿sí? Y la estoy tomando de ahí hacia abajo, o sea, estoy tomando todos los puntos que están acá, y solamente hasta acá, bueno, esto va a ser x2 igual 0, hasta esa altura. Esto es x1 igual a 1, x2 igual a 0. Entonces estoy tomando todos los puntos que están bajo esa cúbica y sobre x2 igual a 0, ¿sí? Entonces estoy tomando esa región. Y si yo minimizo el valor de menos x1, ¿sí? Lo que tengo que hacer es tomar el valor de x1 más grande posible, ¿sí? Y el valor más grande posible que yo puedo tomar para x1 acá es x1 igual a 1, ¿sí? Entonces, el óptimo se alcanza en x1 igual a 1, x2 igual 0, ¿sí? Que es de hecho cuando se intersectan las dos restricciones se cumplen con igualdad, ¿sí? O sea, se cumple que x2 es igual a 1 menos x1 al cubo, y al mismo tiempo se tiene que x2 igual 0, ¿sí? De hecho, esa es la solución de ese sistema. Pero resulta que en ese caso, yo sé que el gradiente de f en el punto 1, 0 es menos 1, 0. El gradiente de g1 en 1, 0, donde g1 es la función dada por esto de acá, ¿sí? Bueno, el gradiente de eso es, bueno, es menos 3 por 1 menos x1 cuadrado, y acá tengo un 1, y esto evaluado en x1 igual a 1, o sea, es el vector 0, 1, y el gradiente de g2 en el punto 1, 0, g2 es esta función de acá, así que esto tiene que ser igual a 0, 1.
0 menos 1, perdón. Entonces lo que yo necesito para KKT es que el gradiente de f en 1, 0 más mu1 por el gradiente de G1 en 1, 0 más mu2 por el gradiente de G2 en 1, 0 tiene que ser igual a el vector 0, 0. ¿Sí? Pero resulta que esto me da que menos 1, 0 más 0 mu1 más 0 menos mu2 tiene que ser igual al vector 0, 0. Y eso imposible. Eso nunca pasa. ¿Sí? Porque independiente de lo que sean mu1 y mu2, la primera igualdad que me aparece acá nunca se va a cumplir. Siempre me va a quedar un menos 1 igual 0 en la primera igualdad. La igualdad, digamos, en la primera componente. ¿Sí? Así que es importante la hipótesis de independencia lineal, porque acá lo que pasó fue justamente eso. Estos dos gradientes, ¿sí? Porque las dos restricciones eran activas, ¿sí? Las dos se cumplían con igualdad, y lo que pasó fue justamente que a ver, espera, que el gradiente de G1 no debería ser más 3. Sí, era positivo. Ahí. Ya, pero da lo mismo. Al final igual al evaluar en X1 igual a 1 igual da 0. No cambia mucho. Pero sí, era un positivo ahí, se me había ido el signo. De todas formas, el problema que ocurrió acá fue justamente que estos dos gradientes, en el fondo las dos restricciones eran activas, las dos se cumplían con igualdad en ese punto, ¿sí? Pero los gradientes no eran linealmente independientes, ¿sí? De hecho, uno es ponderación del otro, ¿sí? Eran linealmente dependientes y por lo tanto no se cumple la condición de KKT, ¿sí? Así que en general lo que pasa es lo siguiente, y con esto cierro. ¿Sí? Voy a explicarlo el lunes también, voy a profundizar en eso, pero en el fondo, cuando yo tengo mi problema, ¿sí? Entonces, si estoy en un mínimo local, hay dos casos. O bien, el conjunto de gradientes, este que está acá, es linealmente dependiente, o bien existen estos coeficientes que hacen esta igualdad acá abajo. ¿Sí? Así se puede resumir el teorema de KKT. ¿Sí? De hecho, si ustedes tratan de buscar puntos para este problema que satisfagan las condiciones de KKT, o sea, asumen, ok, voy a pararme en un mínimo local y voy a tratar de ver qué forma tiene que tener ocupando las condiciones de KKT, van a llegar a que no existe ningún punto que la satisfaga. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, el único problema es que el óptimo, que sí existe, hacía que estos gradientes fueran linealmente dependientes. Entonces hay que analizarlo aparte. ¿Sí? Ok. Entonces lo dejamos hasta acá. Bueno, ahora traten yo les recomiendo, bueno, no vi en realidad el problema que se hizo en clase auxiliar, pero yo creo que debe estar bien orientado a lo que tienen que hacer en la tarea, ¿ya? Así que péguenle una revisadita y trabajen sobre eso, ¿sí? Yo voy a tratar ahora el lunes, antes de empezar con con la última parte del curso, entrar más en detalle en esto, ver un par de ejemplos, ¿sí? Y dar una última relación con los problemas de programación lineal, ¿sí? Y que en realidad esto acá nos lleva a una caracterización de las soluciones que ya habíamos visto y que tiene que ver con el teorema de holgura complementaria, ¿sí? Que les decía que nuevamente aparece de esto de acá, ¿sí? Y ahí vamos a ver varias cosas, o sea, porque siempre pedíamos que la matriz fuera de rango M, que tiene que ver con esto de acá, con la independencia lineal de estos gradientes y todo eso, ¿sí? Eh, y eso, ¿sí? ¿Alguna consulta? Ok, entonces lo dejamos hasta acá. Ya el lunes nos estamos comunicando, cualquier cosa durante el fin de semana, si tienen alguna duda sobre la tarea me avisan nomás, y ahí lo estamos viendo, ¿ya? Tengan un buen fin de semana y nos estamos comunicando.
Gracias, Vale, profe. profe. Chao. Chao, chao. Gracias. Igualmente, profe, que esté bien. También, chao.